La quebrada de las Conchas, de unos 75 kilómetros de extensión, conocida por muchos como quebrada de Cafayate o de Alemania, no es demasiado antigua en términos geológicos. Su origen se remonta al momento en el que tuvieron lugar los movimientos tectónicos de fines del periodo terciario y fundamentalmente del periodo cuaternario. En los últimos 2 millones de años se ubica su formación y existencia. Las rocas en las que está labrada la quebrada de las Conchas son rocas cretácicas y pertenecen a lo que los especialistas denominan grupo Salta. Y dentro de él, estas rocas son específicamente integrantes del subgrupo Pirgua, compuesto por capas sedimentarias rojas de origen continental. Lo que nosotros estamos viendo acá es una geoforma, o sea, una forma labrada por los agentes de la naturaleza, los agentes en este caso, digamos, fundamentalmente el agua y el viento, que se conoce como el anfiteatro, y tenemos otra muy cerca que es la Garganta del Diablo. Esto que nosotros vemos responde a una situación climática del pasado. O sea, esto no es una cuestión que se haya formado ahora, sino que representa antiguas cataratas, antiguas cascadas, con gran volúmenes de agua, que son las que han producido el trabajo original. Esto es una situación climática que se vivía durante el periodo cuaternario, durante el Pleistoceno, cuando lo que eran las altas cumbres estaban glaciadas, y durante los periodos de desglaciación se producían mayores volúmenes de agua. O sea que esto representa una condición hidráulica antigua que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vemos en la actualidad. En la actualidad solamente se producen ciertos movimientos de agua durante las escasas lluvias que se producen en la zona, y también, ¿no es cierto?, por el trabajo que hace el viento en el lugar. La mayor parte de las rocas camino a Cafayate tienen 2 edades bien distintas. Por un lado, rocas muy antiguas, que son esas oscuras y que forman las grandes montañas, las más altas, y por otro lado, ese conjunto colorido de rocas rojas y amarillas, pero fundamentalmente rojas, rosadas, pardo-moradas. Bueno, esas son normalmente cretácico-terciarias, es decir, son mucho más jóvenes. Y después, bueno, ya tenemos registros mucho más jóvenes que son del cuaternario, y entre estos, todo lo que provocan estos agentes y sus procesos. Aquí la humedad era mucho mayor, y el agua fluía en torrentes que se precipitaban veloces formando cascadas de decenas de metros. Eso constituyen, en efecto, estas inquietantes geoformas, como las llaman los geólogos. Con nombres tan sugestivos como los que le dio el hombre en la actualidad, estos lugares son nada menos que el registro rocoso de pronunciadas caídas de agua prehistóricas. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de un enorme volumen de agua, por lo tanto tenemos que tener, digamos, una diferente vegetación. Nosotros vemos que acá es todo completamente árido, no existe vegetación, o a lo sumo pequeñas plantas de tipo xerofíticas o cardones, que son las pocas plantas que se pueden ver en la zona. Bueno, eso no tiene nada que ver con con el clima, digamos, y el ambiente que había durante el Pleistoceno, que es parte, digamos, de la historia del planeta entre los 2 millones y 10.000 años atrás. Más adelante se ubican otras mágicas formas que el tiempo y los agentes naturales han sabido esculpir. Rocas blandas de la zona permitieron una erosión pronunciada, lo que ayudó a constituir un relieve de características espectaculares. Estas curiosas formaciones están constituidas por rocas pertenecientes a sedimentos que se depositaron en los comienzos del período terciario, unos 50 millones de años atrás, cuando aquí el clima era cálido y húmedo y el hábitat estaba poblado por cocodrilos y tortugas, entre otros animales. A lo largo de la quebrada de las Conchas, la gran mayoría de las rocas son rocas sedimentarias. La coloración de las rocas sedimentarias en general responde a su composición, pero dentro de los distintos elementos que componen una roca, el más importante que gravita en la coloración de las rocas es el hierro, por su abundancia
y porque también tiene distintos grados de oxidación. Cuando el hierro se presenta no oxidado, es decir, en su, como reducido, digamos, como hierro, como catión ferroso, el color de las rocas es normalmente oscuro. Entonces, ¿por qué? Porque los minerales que se han formado van a tener en su composición hierro ferroso. Eso va a dar colores normalmente grisáceos, verdosos, en tanto que cuando el hierro se oxida, va a tener distintos grados de oxidación, vamos a tener colores rosado-morados, si está más oxidado, rojo ladrillo, inclusive si está muy oxidado, ya ese orín de hierro que da la limonita. Lógicamente que el hierro no es el único elemento que forma parte de los minerales, pero sí es el más sensible a la vista. Por ejemplo, las famosas lateritas o los suelos de Misiones, ¿no es cierto?, son rojos y son por eso famosos. Bueno, tienen mucho hidróxido de hierro. La quebrada de las Conchas, este tramo que va entre, bueno, prácticamente Cerro Zorrito hasta la zona de Alemania, muestra una enorme variedad de rocas, entre las cuales se destacan rocas antiquísimas del periodo precámbrico, sobre las cuales se superponen todo un conjunto de capas rojas de 75 millones de años. Hay rocas en la quebrada que tienen una edad de 600 millones de años, 550 millones de años, que son del periodo precámbrico de la formación puncoviscana, y también encontramos encima de ello y mediando un largo lapso temporal, rocas que comienzan en el orden de los 75 millones de años y que pertenecen a estas rocas rojas, que son las más distribuidas en toda la zona de la quebrada de las Conchas o la quebrada de Cafayate, que son las rocas del llamado subgrupo Pirgua, que son todas conglomerados, areniscas y arcillas de color rojo, donde se han dado lugar a todas estas geoformas tan curiosas como el fraile, el sapo, el hongo, la salamanca, el obelisco, en fin, una gran variedad de geoformas se han producido en todo este tipo de rocas rojizas que abundan acá en la zona de la quebrada.